Bueno, buenas tardes, noches a todos. Disculpen el inconveniente de la tecnología, que no es lo mío, perdón. Bueno, en este caso voy a hablar un poquito de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Ven todos? Supongo que sí, porque yo veo, así que... Ceci, ¿me pasás la primera? ¿Ceci? ¿Se ve? No, la siguiente no. Estamos con el título. Yo sí veo en la mía, no sé entonces qué pasa. Ah, bueno, no, nosotros no lo vemos. No bueno, se ve. No sé, veo que tenemos un problema técnico importante, ¿no? Sí. No sé. No la vemos porque nosotros no la estamos viendo en presentación. Tendrías que salir tú y marcar la lámina número 2 para poderla ver. Claro, lo que pasa es que eso es imposible. Digo, no se puede hacer una proyección de esa forma. Si cada vez tiene que salir, si con cada diapositivo tiene que salir de compartir pantalla y entrar de nuevo, terminamos el año que viene. No salir de compartir pantalla, sino que ella la está viendo como presentación, sí, y nosotros no. Sí. Entonces, ella tiene que salir y verla igual que la vemos nosotras, y lo que va es marcando eso, sí. una y otra. Salí de presentación, Ceci, y las vas pasando por el costado. Que vayan quedando como la estamos viendo nosotros ahora. ¿Ahí la pueden ver? Ahora sí. ¿Ahí la ven? Ahí vemos la diapositiva individual. Bueno, bárbaro. Gracias, Ceci. Bueno, para arrancar con algunos términos generales de la enfermedad inflamatoria intestinal, saber que es un término amplio que se utiliza para describir una serie de enfermedades crónicas del tubo digestivo, caracterizadas por la inflamación de etiología que no está del todo aclarada. Cuando hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, siempre pensamos en dos grandes grupos, ¿no? de estas, que es un grupo formado predominantemente por dos de ellas, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas se caracterizan por empujes y remisiones. De la enfermedad de Crohn, bueno, destacar que es una inflamación de tipo transmural, que puede estar localizada en cualquier sector del tracto gastrointestinal, pero su presentación más habitual y su topografía más frecuente es el ilion distal o la porción iliocolónica. Y lo característico también de esta enfermedad es su compromiso parcheado. En el caso de la colitis ulcerosa, es una inflamación de tipo más superficial, afecta más que nada la mucosa y a veces la submucosa. Y es de tipo continua, a diferencia del anterior, que es parcheado. Y su topografía, su presentación habitual es en sentido proximal desde el recto. Después tenemos una tercera, que es el término inclasificable, que generalmente se usa en los casos de colitis, de inflamación colónica, que no presentan los caracteres clásicos de una enfermedad de Crohn o de una colitis ulcerosa. Y muchos, o la mayoría de estos, se terminan reclasificando con el tiempo. Bueno, la siguiente. Bueno, como ya lo dije, su patogénesis no está totalmente explicada. Sí se ven asociados factores genéticos, involucrados, factores genéticos. Entre un 10 a un 20% de estos pacientes tienen antecedentes familiares de estas patologías. La microbiota, que hoy se habla mucho de esta, hay que tener en cuenta que el ilion distal y el colon tienen altas concentraciones de bacterias, y bueno, eso es una fuente constante de estimulación antigénica para el sistema inmune. En el caso de los ambientales, el que mejor se conoce es el tabaco, por lejos, y bueno, y hay también una respuesta inmune, que estos pacientes presentan altas inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina G.
Un cuarto de estos pacientes se diagnostican en la infancia. El pico de edad más frecuente es el rango entre 15 y 35 años. Los síntomas obviamente son variados y la mayoría de ellos muy inespecíficos, pero los más frecuentes es el dolor abdominal, la diarrea por supuesto, y bueno, y todo lo que lleva en definitiva a una pérdida de peso. Y muchos con enterorragia también es uno bastante frecuente. Lo importante de esta patología es el aumento de la morbilidad que conlleva, a tener en cuenta que no es solo físico y orgánico el daño que produce, sino que presenta una disrupción en las actividades normales del paciente, tanto familiar como en su vida cotidiana, y en lo laboral, que es muy importante, en lo nutricional, por supuesto, y algo que muchas veces se subestima son los efectos psicológicos que genera esta patología. La siguiente. Bueno, esto para presentarles un poquito lo que hacemos en el Hospital Maciel, que hace un tiempo ya que venimos trabajando en equipo con estos pacientes. Es la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal. Es un equipo multidisciplinario formado por gastroenterología, por supuesto, cirugía, porque muchos de ellos van a la resección quirúrgica, imagenología, porque es uno de los pilares diagnósticos, psicología, como ya lo hablamos, nutrición, siempre tienen que estar en contacto con una nutricionista por la alimentación, se ve totalmente alterada. Medicina interna, muchos pasan largos periodos de tiempo internados en sala, y bueno, y después siguen en policlínica en contacto con ellos. La anatomía patológica, por supuesto, que es lo que nos trae acá, son pacientes que continuamente se están haciendo fibrocolonoscopías con toma de biopsias, y bueno, y muy importante es la enfermería, NERS, la parte administrativa. También la idea de traer este tema, no solo porque lo que más nos importa en realidad es la anatomía patológica, pero sino por tenerlo como una enfermedad que abarca más allá de todo esto que nos trae, ¿no? Como todo, tiene su día, por supuesto, es el 19 de mayo, el Día de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Es más que nada para concientizar a la población, ¿no? Tener presente que van en aumento, estos pacientes, estos casos van en aumento principalmente en la población más joven, y bueno, y tener en cuenta todo lo que conlleva, lo laboral, que son pacientes que requieren de otro tipo de consideraciones, y muchas veces tienen en la unidad lo que tenemos, como nos reunimos semanalmente o cada 15 días, pasamos a conocer a esos pacientes, pasó de ser un número de anatomía patológica y conocemos bien a los pacientes, y muchos de ellos tenemos la posibilidad de saber que ellos tienen ganas de seguir, voluntad y ganas de trabajar, y muchas veces por la propia patología no pueden, pero bueno, a tener en cuenta eso, que es un trabajo en equipo. La siguiente, Ceci, gracias. Bueno, para arrancar con la colitis ulcerosa, saber que es una enfermedad inflamatoria del colon, crónica y con empujes. Se da principalmente en adolescentes y jóvenes, y un segundo pico en la edad media. Los síntomas varían, como ya lo dije, pero varían también según la fase de la enfermedad. En ocasiones hay evidencias de enfermedad activa, endoscópica e histológica en pacientes que no tienen síntomas. Y muchas veces el inicio de esta enfermedad puede ser una infección aguda autolimitada. Tiene múltiples manifestaciones extraintestinales, como por ejemplo a nivel de la piel, a nivel del ojo. Una de las más importantes, si no es la más importante, es a nivel del hígado, que es la colangitis esclerosante primaria. Se dan un 3% de los pacientes, y lo importante de esta es que después sigue un curso progresivo independiente aún en una colitis ulcerosa inactiva por años, o sea, como que se independiza.
Después, bueno, tener en cuenta que se necesitan exámenes de laboratorio, por supuesto, que depende de la fase también esos resultados. En actividad son pacientes que tienen anemia, leucocitosis, trombocitosis, aumento de la BES y de la PCR, hipoalbuminemia. Es importante descartar, descartar microorganismos en realidad, como Clostridium difficile, Campylobacter y Escherichia coli, y un alto porcentaje de estos pacientes tienen anticuerpos positivos. Otro pilar diagnóstico es la imagenología, como vamos a ver ahora en otras diapositivas, que lo más importante es el engrosamiento mural que genera esta enfermedad. Bueno, acá traigo algunos casos de pacientes que vamos a ver las endoscopías y después la macro y la micro de los mismos pacientes que son de la unidad del Hospital Maciel, para saber un poquito o para repasar más que nada un poquito de algunos de los términos de la endoscopía, ya que muchas veces es la macro nuestra, ¿no? En el caso de la... Ay, no veo más ahora la pantalla, Ceci. No sé si el resto ve. No, se cayó, no vemos. ¿Ceci? Capaz porque Andrea Cristian salió, ¿tendrá algo que ver? No, nada que ver. No. Ahí. ¿Conectaste de nuevo? Yo la estoy viendo, pero no sé por qué ustedes no. No, no la vemos. No. A ver, intento de vuelta acá. Sí, ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. Sí, ahora ahí sí. estamos de nuevo. Bárbaro. Bueno, este es el caso de una paciente joven. Pasame, Ceci, la siguiente. Que como decía, bueno, en las fotos anteriores, presenta una mucosa con úlceras y en este caso se ven pseudopólipos. A la izquierda se ve un pseudopólipo inflamatorio y a la derecha pseudopólipos y una tendencia a formar un anillo fibroso. Es una paciente de sexo femenino, joven, de 25 años, con una colitis ulcerosa severa, córtico-dependiente, que en la evolución también hace una colitis por citomegalovirus refractaria al tratamiento biológico con infliximab. La siguiente. Esta es otra paciente, también muy conocida por nosotros, porque es una muchacha joven, de 20, bueno, ahora tiene 20 años, sexo femenino, con una colitis ulcerosa de más de 10 años de evolución, y en el 2019 le realizan la colectomía por bueno, su colitis ulcerosa, pero además porque tenía un adenocarcinoma a nivel del colon derecho. Por eso también le tienen que realizar prácticamente una colectomía subtotal. En la evaluación del recto, del pedacito de recto que le quedaba, luego de la reconstrucción ilio-recto-anastomosis, la siguiente, se ve en el control una zona deprimida con luz blanca y teñida con azul de metileno, que resultó ser otro, en este caso un carcinoma pobremente diferenciado. Bueno, estos son algunos de los casos también más severos que tenemos en la unidad del hospital. La siguiente. Bueno, también traerles un poquito de imagenología, son las mismas pacientes, en este caso un engrosamiento parietal difuso del colon sigmoides con realce con el contraste, a tener también en cuenta que lo ideal para estudiar estos pacientes, si bien se hacen radiografías y ecografías, lo ideal siempre es una tomografía o una resonancia, mejor aún, con enterotomografía o enteroresonancia, que son con contrastes específicos, ¿no? En este caso, el engrosamiento parietal lo tiene la gran mayoría, y lo que asocia acá, que son signos inflamatorios de actividad, es la ingurgitación de los vasos rectos. La siguiente. Algunos elementos de cronicidad.
En este caso, bueno, acá se ve una dilatación sectorial del colon transverso, un engrosamiento parietal, como se repite, y una estenosis que es más de cronicidad. Bueno, la siguiente. Bueno, para seguir con la enfermedad de Crohn, es una enfermedad crónica, idiopática, que puede afectar cualquier sector del tracto gastrointestinal, como lo dijimos, se caracteriza por una inflamación transmural, fístulas y la presencia de granulomas no caseificantes que no siempre se ven, más o menos en la mitad de los casos, ahora después lo vemos con más detalle. El primer pico es en la segunda década y el segundo pico se da en pacientes entre la quinta y la sexta década. El sitio más común es el ilion terminal. También se puede presentar como una enfermedad perianal con fisuras, úlceras. También tiene manifestaciones extraintestinales y una tendencia protrombótica. Y bueno, y el diagnóstico, al igual que la colitis ulcerosa, es una combinación de pruebas de laboratorio, imagenología, endoscopía y anatomía patológica. Bueno, este también es un paciente de la unidad, es un hombre de 20 años con una enfermedad de Crohn, y esta es una recidiva postquirúrgica en el ilion distal. Lo que se ve ahí, ese rodete con neovasos, es la anastomosis ileocólica, el colon estaba sano, pero el ilion distal presentaba ulceraciones, y bueno, y no tenía estenosis de la luz. Bueno, acá traigo en realidad algunas fotos porque se presentan muchas veces diagnósticos diferenciales. En este caso fue más que nada por parte de gastroenterología, por endoscopía, que ellos nos plantean la duda y nos traen nos preguntan. Principalmente el más frecuente de ellos con la enfermedad de Crohn es la tuberculosis. La siguiente, Ceci. Que lo traigo más que nada por eso, ¿no? Era un paciente de 64 años, es un paciente de 64 años, fumador, con adelgazamiento y diarrea. El diagnóstico final terminó siendo una tuberculosis ciliar, pero no tenía síntomas respiratorios, y después en la evolución, en la evaluación posterior, surgió compromiso pulmonar imagenológico. Tenía una ileitis muy similar a como se ven en el caso de la enfermedad de Crohn, con úlceras, pero estas eran más transversales, mientras que en el Crohn son más longitudinales. Un diagnóstico diferencial a tener en cuenta porque se han presentado algunos casos que nos preguntan. La mayoría después terminan siendo enfermedad de Crohn, no es muy frecuente ver esto, pero a tener en cuenta estos diagnósticos diferenciales. Bueno, la siguiente. A nivel de la imagenología también se plantean diagnósticos diferenciales. Esta es una imagen bastante fea, es un muchacho joven que presentaba esa lesión, ese engrosamiento parietal asimétrico, irregular del segmento corto, bastante sugerente de neoplasia, pero como era un paciente joven y se vieron en estudios anteriores, se buscó estudios anteriores, y esta lesión ya la tenía de años, no sé si muchos años, pero de un tiempo bastante como para pensar en que esto era una neoplasia, así que en definitiva no, por suerte para el muchacho no lo fue. Pero era bastante sugerente de neoplasia, y comprometía la última asa ilial y la válvula iliocecal con dilatación proximal. La siguiente. Bueno, y acá lo mismo, engrosamiento parietal circunferencial con realce mucoso intenso que estenosaba la luz del órgano y asociaba elementos de actividad como la ingurgitación de los vasos y alteración de la grasa circundante. Bueno, y para entrar de lleno a la anatomía patológica, esta es la colectomía subtotal de la primera paciente, de la muchacha de 25 años, no la del cáncer. Y bueno, en este caso era una colectomía subtotal con afectación continua desde el recto distal hasta el colon ascendente en sentido proximal, ¿no? Característico de la colitis ulcerosa en este caso. Bueno, la macroscopía varía según la fase y la severidad de la enfermedad. La clasificación de Montreal las divide en la proctitis ulcerativa, que es solamente afectación del recto en el 45% de los casos,
una colitis ulcerosa distal o izquierda en el 50 al 60%, o una pancolitis con afectación de todo el colon el 20% de los casos. Bueno, esta era la pieza en fresco, y bueno, y esta es la pieza que nos llega después cuando vamos a hacer la macroscopía fijada. Lamentablemente no siempre logramos que manden estaqueada la pieza como sería lo ideal, por eso muchas veces dificulta sacar las fotos y no quedan muy, muy lindas a la vista realmente, pero nada, quería traerles casos nuestros reales y bueno. Ahí se ve una mucosa congestiva, granular, edematosa, puede tener úlceras, algunas más pequeñas, o sea, úlceras pequeñas en realidad son en el caso de la colitis ulcerosa, y longitudinales, y bueno, y la formación de pseudopólipos. En el caso más severo, puede presentar una pared fina con una luz dilatada y la perforación en el caso del megacolon. En el caso de la enfermedad de Crohn, también es un caso de ahí de la unidad, era uno de los que ya mostramos, que era un paciente joven. Le hicieron una colectomía derecha, y ahí ven el ilion distal, también fue dificilísimo porque vino la pieza abierta, fijada, muy, muy rígida, se complica muchas veces. Pero bueno, lo característico de la enfermedad de Crohn, como es una afectación transmural, la pared ya de por sí es diferente que en el caso de la colitis ulcerosa. Puede tener una serosa congestiva, y bueno, y la pared está engrosada. Las úlceras en este caso son las úlceras aftoides, puede tener fisuras o fístulas. Y bueno, y dado que se da la fibrosis en la submucosa y la hipertrofia de la capa muscular, se ve como se ve ahí en la foto, bastante engrosada la pared y bien blanquecina. Siguiente. Ahí va. Bueno, para entrar un poquito en la microscopía de la colitis ulcerosa, dividir, ¿no?, lo que son elementos morfológicos de cronicidad y de actividad. Y bueno, y siempre teniendo en cuenta la fase de la enfermedad que esté el paciente. Los elementos de cronicidad, bueno, creo que el más importante es la distorsión arquitectural, que está dada por una atrofia de las criptas. Esas criptas tienen forma y tamaño irregular, pueden estar bifurcadas, hay una pérdida del paralelismo, puede haber una superficie vellosa. Y bueno, esto creo que es el elemento morfológico de cronicidad más importante. Después podemos ver plasmocitosis basal, ¿no?, que son los plasmocitos en la parte más profunda de la muscular. Lo podemos ver muchas veces entre lo que es el fondo de la cripta y la muscular de la mucosa. Los acúmulos linfoides, también basales, algunos con centro germinal. Y bueno, un infiltrado inflamatorio en la lámina propia, difuso, muchas veces mixto, porque puede haber algún neutrófilo, pero lo que predomina en este caso es lo linfoplasmocitario, por supuesto. La metaplasia de células de Panet en el colon izquierdo y la hiperplasia en el caso del colon derecho también es un elemento de cronicidad, al igual que la metaplasia pilórica. Menos frecuente se puede ver fibrosis en la lámina propia o en la submucosa y un engrosamiento de la muscularis mucosae. De los cambios, de los cambios morfológicos en el caso de una enfermedad activa, bueno, lo más importante son los neutrófilos en el epitelio, la criptitis. En el caso de la luz de las criptas son los abscesos crípticos. La necrosis también se puede ver. Los cambios epiteliales regenerativos, muy importante porque hay que tratar de no confundir con una displasia. Y por último, las erosiones y las úlceras. Estos cambios también hay que tener en cuenta que los tenemos que gradar en leve, moderado, severo, el grado de actividad. Siguiente. Bueno, estos son las fotos de la microscopía de los casos que mostré, de la muchacha joven con la colectomía subtotal. Se ve una severa distorsión arquitectural en este caso, con glándulas acortadas en sectores atrofia, irregulares,
Ya se ven a ese aumento de los abscesos crípticos, una lámina propia ensanchada con un abundante exudado inflamatorio. En la siguiente. Bueno, ahí a mayor aumento podemos ver la criptitis, ¿no? Los abscesos crípticos y la plasmocitosis basal. Y en la siguiente, lo que decíamos de los cambios regenerativos. Esa superficie de aspecto velloso, ese agrandamiento nuclear muchas veces, puede o no haber estratificación, pero son núcleos agrandados, algunos hipercromáticos, algunos pueden tener nucleolo prominente, un aumento de las mitosis, y también hay que tener en cuenta que cuando hay úlceras o erosiones presentes, las células adyacentes a esa úlcera pueden tener como un aspecto sincitial, que es ese aumento, ese citoplasma ampliado, eosinófilo. Eso está dentro de todo lo que son los cambios regenerativos y tratar de diferenciarlo de la displasia, por supuesto. Bueno, algunos aspectos a tener en cuenta que son importantes, que en general no es posible distinguir la colitis ulcerosa de la enfermedad de Crohn en biopsias, y principalmente en pacientes tratados. Estos pacientes, la mayoría son tratados, así que es difícil. Salvo excepciones, por supuesto, cuando tenemos granulomas que no están relacionados a la ruptura de la cripta, como vemos en la colitis ulcerosa. En la colitis ulcerosa podemos ver granulomas, que son los granulomas de mucina que se dicen, o los granulomas por ruptura de la cripta, pero tratar de diferenciarlos de los granulomas clásicos de la enfermedad de Crohn, que ahora vamos a ver con detalle. También puede ser en el caso de una enfermedad ileal crónica o crónica activa, pero también asegurarse que no sea una backwash ileitis, que le dicen, que es cuando la colitis ulcerosa hace una pancolitis, afecta todo el colon, y por incompetencia de la válvula ileocecal, esa inflamación se va al ilion y genera una ileitis. Es una ileitis diferente a lo que sería por la enfermedad de Crohn. Una ileitis por preparación del intestino o por drogas también se puede dar. Y también la otra excepción es cuando el paciente presenta enfermedad perianal, que sabemos que está asociada a la enfermedad de Crohn. Salvo esas excepciones, es difícil distinguirlos ambos, por eso el diagnóstico es una combinación, ¿no? Como dice ahí, el análisis histológico puede ser útil para complementar el diagnóstico, pero el principal rol del patólogo es determinar la extensión y la severidad de la enfermedad, y por supuesto, lo más importante, la presencia o ausencia de displasia. Bueno, de la enfermedad de Crohn, también a tener en cuenta que tiene elementos, caracteres morfológicos de cronicidad y de actividad, por supuesto. Pero acá hay unas cositas que difieren un poco de la colitis ulcerosa. Lo dividimos un poco en caracteres mayores y caracteres menores o secundarios. Lo más importante a tener en cuenta, que a diferencia de la colitis, esta es segmentaria. Vamos a ver muchas veces en las biopsias, o bueno, en la pieza de resección, sectores de mucosa afectada y sectores de mucosa menos afectada. Úlceras aftoides, que son las úlceras pequeñas, superficiales, asociadas a un acúmulo linfoide. Pueden ser aftoides o fisurarias también, las fisuras. Pueden haber fístulas. Los acúmulos linfoides en este caso son transmurales. Y bueno, y los granulomas no necrotizantes. De los granulomas no necrotizantes, a tener en cuenta que no son ni específicos ni sensibles. En el caso de las biopsias se ven entre un 13 y un 50%, y en el caso de las piezas de resección aumenta un poquito, pero es entre un 40 y un 60%. Tampoco es siempre que los podemos ver. Son granulomas similares son tipo sarcoideos, similares a los de la sarcoidosis, son granulomas formados por histiocitos epitelioides, asociados con linfocitos y neutrófilos, no siempre asocian células gigantes multinucleadas, y bueno, y se pueden ver en cualquier parte de la pared, incluso en los ganglios linfáticos.
Y bueno, y de los caracteres menores o secundarios, la fibrosis de la submucosa, una hipertrofia neural, una hipertrofia de la muscularis mucosae. En el caso de las piezas de resección podemos ver hipertrofia de la muscular propia. Agregados linfoides perivasculares son bastante frecuentes, la serositis y la metaplasia pilórica también. La siguiente. Bueno, acá están las fotos de los pacientes que hemos estado viendo. Ya se ve una mucosa menos afectada que en el caso de la colitis ulcerosa. En este caso se pueden ver sectores con mucosa menos afectada, si bien hay un poco de distorsión arquitectural, pero es menor. El exudado inflamatorio también, no es, si bien es importante, es un poco menor. La siguiente. Bueno, ahí también se ve a mayor aumento esa irregularidad de las criptas. En la foto del medio se ven algunas criptas como bifurcadas, esos acúmulos linfoides también que se ven. Y bueno, y se pueden ver algunos granulomas, en este caso se ve medio chiquitito, pero es ese acúmulo de histiocitos rodeado de linfocitos. En la siguiente creo que se ve un poquito mejor. Ahí. Sí, ahí se veía un poco de un acúmulo de células gigantes. En el caso de la foto del medio, también una fisura, y bueno, y acúmulos linfoides bastante tenía este caso. La siguiente. Bueno, otra cosa a tener en cuenta en estos pacientes. Son pacientes, como ya dijimos, tratados, ¿no? Tienen múltiples tratamientos. Este tipo de tratamiento lleva a la inmunosupresión y por lo tanto lleva a infecciones oportunistas. En este caso es muy importante y muchas veces nos piden, los gastroenterólogos ya en el pedido, descartar citomegalovirus, a tener en cuenta cuando vemos mucho exudado inflamatorio de tipo mixto, buscar bien el citomegalovirus, que muchas veces se ve con hematoxilina eosina. Si no se ven tan fáciles, capaz que insistir un poquito y pedir nuevos cortes, profundizar, a veces ayuda. Y bueno, y si no, directo a la inmunistoquímica. La siguiente, que ahí les trajimos la foto de un caso que nos dio la inmunistoquímica positiva para citomegalovirus. Bueno, la siguiente. Bueno, acá traigo un artículo de la Organización Europea de Colitis y Crohn, que habla principalmente de considerar algunos aspectos que tal vez antes no se consideraban para la remisión, para considerar que tengan remisión estos pacientes. La siguiente, Ceci. Básicamente este trabajo habla de que las principales terapias tradicionalmente se basaban en la remisión, cuando había una remisión endoscópica y clínica. Sin embargo, ahora se discute mucho sobre las ventajas de incluir la histología. Hay evidencia que indica que hay actividad microscópica en los casos de endoscopía quiescente. Los cambios histológicos se retrasan muchas veces meses luego de la remisión clínica con el tratamiento en el 40% de los pacientes. También este trabajo habla bastante de las ventajas que tiene la ausencia de actividad histológica, ¿no? Que predice, por ejemplo, menores tasas de recaída, hospitalización, cirugía y por ende después subsecuentes neoplasias. Lo que trata este trabajo también es que dice que no hay procedimientos biópsicos estandarizados, ni técnicas ni sistemas de score. Sin embargo, el objetivo es brindar una guía basada en evidencia para tratar de estandarizar y armonizar los conceptos y procedimientos. Siguiente. Este es otro trabajo que está bastante relacionado con el anterior, que habla de poder desarrollar y validar un índice histológico en este caso para la colitis ulcerosa. Y lo que propone es, como requisito mínimo para definir una remisión histológica, la ausencia de neutrófilos intraepiteliales, erosión y ulceración.
como que esos 3 caracteres morfológicos es lo más importante para considerar una remisión histológica. Y usa dos índices, que es el índice de Roberts y el índice de Nancy, que en realidad se usan más que nada para ensayos clínicos, más que nada con criterios y fines científicos, no tanto en la práctica diaria. Pero están interesantes porque, digo, habla básicamente de lo que todos nosotros ponemos en un informe, pero es como que los ordena y los utilizan bastante para los trabajos. Siguiente. El índice de Roberts, por ejemplo, se modificó índices anteriores, más viejos, más antiguos. Lo que pasa es que sacaron cosas, por ejemplo, la distorsión arquitectural la sacaron porque no vieron como que variaba mucho, como que había mucha variación en la terapéutica o en el pronóstico de los pacientes. Los eosinófilos lo mismo, lo sacaron, antes lo consideraban, ahora no. Lo que les importa son los neutrófilos. Y básicamente el de Roberts, que es el de la izquierda, los divide en 4, y cada uno de ellos con un puntaje de 0 a 3, usa el infiltrado inflamatorio crónico, la presencia de neutrófilos en la lámina propia, la presencia de neutrófilos en el epitelio y la presencia de erosión o ulceración. Y el de Nancy, que es el que está a la derecha, que tiene las fotos. En la foto F, por ejemplo, lo que hace es dividirlo en grado 0 a 4. El F es el 0, que tiene un leve infiltrado inflamatorio crónico. El E es el grado 1, que ya empieza a tener moderado a severo infiltrado inflamatorio, pero sigue siendo crónico, no tiene agudo. Después, en el grado 2 ya empieza a tener neutrófilos en la lámina propia y algunos en el epitelio, que ya son un poco difíciles de ver, no son como evidentes criptitis, pero ya empieza. El grado 3 sí, el grado 3, que es la foto C, ya tiene múltiples imágenes de criptitis, bastante neutrófilos en la lámina propia. Y por último, el grado 4, que es ya la ulceración o la erosión, que puede estar dada por un tejido de granulación o por un exudado fibrino pioleucocitario. La siguiente. Bueno, los objetivos de estos trabajos, ¿qué fueron? Resumir la evidencia para valorar la histología en el contexto terapéutico, o sea, tenerla en cuenta ahora con fines terapéuticos. Estandarizar la evaluación de la actividad histológica. Especificar el tipo de célula inflamatoria, cuáles eran las que realmente importaban con estos fines. Definir los cambios importantes, si eran a nivel de la lámina propia o a nivel del epitelio. Tener los mínimos requerimientos para considerar una remisión. Recomendar el mejor sistema de score. Tener un score con riesgo de neoplasia, que lo ideal era juntar varios scores en el caso de la neoplasia, tener una correlación entre el score histológico y los niveles de biomarcadores. Las biopsias deben ser de sitios anatómicos separados porque aporta información diagnóstica importante. Y por último, que no es menor, la información adicional, que es la edad del paciente, que puede ser básico, pero a veces no tenemos, duración de la enfermedad, tratamiento y sitio de la biopsia. Es importante saber hace cuánto que está con esta enfermedad diagnosticado, si la tiene diagnosticado o no, el tratamiento que le han hecho y por supuesto el sitio de la biopsia. Bueno, y para ir terminando, la conclusión de esto es que la remisión histológica se ha reconocido como un punto clave en la terapéutica. No hay una estandarización de los procedimientos histológicos, conceptos ni score, pero se proponen algunos caracteres mínimos como para considerar la remisión histológica. A tener en cuenta estos dos índices que se usan con fines científicos más que nada, pero decía que si se va a usar uno en la práctica se puede usar el de Nancy. Y bueno, y una correlación entre biomarcadores fecales con la histología también se podría hacer. Y bueno, y como frase final, vamos a decir, como mensaje final, el diagnóstico temprano en estos pacientes tiene un gran impacto en el desarrollo de la enfermedad y es la única manera de prevenir daños y secuelas en estos pacientes. Así que está la última, creo, y bueno, gracias. Y disculpen los inconvenientes tecnológicos.
La tecnología a veces nos juega malas pasadas. No, la verdad que sí. Muy lindo, Caro, tu exposición. Bueno, gracias. Muy linda, muy completa, muy detallada. Seguimos con lo que preparó Cecilia y al final después los comentarios del auditorio, los que quieran hacer alguna pregunta o consideración. ¿Está? Adelante, Ceci. Bien, ¿se ve ahí completo? Sí. Pregunta del millón. No, se ve perfecto. Me va a quedar para la historia lo del Zoom. ¿Se ve? ¿Me ven? ¿Me oyen? Sí. Bueno, no quiero extenderme mucho, simplemente lo que quiero mostrarles es, o sea, si bien es poco frecuente, es muy importante, y lo que hice fue un poco una revisión de distintos consensos y de lo que está en el libro nuevo de la OMS, en la quinta edición, para hablar un poquito, que incluso la quinta edición en uno de los capítulos habla de la displasia asociada a la enfermedad inflamatoria. Tomando como base más o menos lo que dijo Caro, sabemos que la anatomía patológica complementa el diagnóstico, como se dijo, determina la extensión, distribución, determina la actividad, la severidad, y en el caso mío lo que voy a hablar es de lo importante y la importancia de la anatomía patológica en determinar la displasia y por lo tanto la presencia o la probable progresión al carcinoma colorectal. Para esto, como todo, o sea, es importante el correcto muestreo de estos pacientes. Como dijo Caro, en muchos servicios, por suerte, se han instaurado estos grupos de trabajo que lo que hacen es facilitar justamente la atención de estos pacientes, que se llegue más rápidamente al diagnóstico, que el seguimiento sea el adecuado y que podamos detectar de forma temprana determinadas complicaciones que puedan llegar a tener. Y para eso es importantísimo el correcto muestreo, saber de dónde se sacan las muestras, que los frascos vengan de forma separada según la topografía. Eso siempre debemos de insistirnos nosotros como patólogos a los equipos, ¿verdad?, con los cuales trabajamos. También el número de muestra que sea adecuado. Y si en el caso de que el endoscopista, como decía Caro, que llegue a haber lesiones o llegue a haber lesiones más sospechosas de que puedan tener displasia o que pueda tener una lesión más, alguna lesión que le llame la atención, tiene que biopsiar el área, identificar de dónde la biopsió y además biopsiar el sitio contiguo de la lesión, porque eso es importante para poder determinar después lo que nosotros vamos a llegar a ver y cómo interpretarlo, ¿verdad? Un poco o sea, ya todos sabemos que la displasia es una lesión neoplásica intraepitelial que tiene cambios tanto arquitecturales como citológicos. Y acá lo que vemos es un cuadrito que, al igual que la progresión en la patogenia del cáncer colorectal, también está descrito para los casos de displasia y que luego van a desarrollar un cáncer en los pacientes con enfermedad inflamatoria, y también se habla de que hay un epitelio normal. Después hay una serie de alteraciones, tanto a nivel molecular, el ADN, celular, que pueden llevar a un cambio, a una displasia de bajo grado, una displasia de alto grado y finalmente la progresión al cáncer. Estos cambios son muy dinámicos y son alteraciones que se van dando, como ya sabemos, en forma de cascada, pero que tiene algunas particularidades que son diferentes a lo que pasa en la cascada del carcinoma esporádico, ¿verdad? Y como vemos acá, y ahora lo vamos a ver con un poquito de detalle, es que se da en etapas muy tempranas, incluso antes de la aparición de la displasia de bajo grado, se dan alteraciones como la aneuploidía y alteraciones en el TP53. Después se pueden seguir agregando otras alteraciones, como alteraciones del KRAS, APC, para luego progresar al cáncer. Y vean que estas alteraciones serían más tempranas del TP53 con respecto a lo que es habitualmente en el cáncer esporádico, y son más tardías alteraciones en el KRAS y APC. En cuanto a la patogenia, se ven varios factores que están relacionados para el desarrollo de la displasia, ¿verdad?, y la progresión al cáncer. Uno de ellos que se habla es el microambiente inflamatorio, con todas las interleuquinas y factores angiogénicos y apoptóticos que se desarrollan en ese proceso inflamatorio,
Como decía Carolina, la alteración en la microbiota, que también se ve alterada, ese equilibrio normal que existe en el intestino, por todos estos procesos inflamatorios se ve alterado. La neuploidía, como decíamos, la mutación del TP53, que se ve en estos casos de forma temprana, como decíamos, y otras alteraciones en el ADN, lo que va a llevar entonces es a una cascada que va desde alteraciones de la inflamación, presencia de displasia y luego de carcinoma. Y como decíamos, entonces hay diferencias en cuanto a la cascada clásica del adenoma carcinoma esporádico, y una de esas diferencias es que la mutación del TP53 ocurre en un porcentaje importante de los casos con displasia y carcinoma de este tipo. En un 60 o un 89% de los casos se han encontrado y se encuentran de forma temprana, como decíamos. Incluso en esos pacientes que aún no han desarrollado histológicamente la displasia, si se le hace el estudio, que se puede hacer por inmunistoquímica, puede mostrar alteración en el TP53. Y también tiene una elevada proporción de amplificación del MYC y una baja mutación, como decíamos, del KRAS y el APC, comparado con los casos del carcinoma esporádico. Como decíamos, lo importante de estos pacientes, lo importante del seguimiento, y como vemos, la displasia en estos pacientes tiene mayor riesgo de tener displasia que aquellos pacientes que desarrollan una pancolitis y que tienen una larga evolución, un tiempo de evolución larga de por lo menos 10 años, es lo que está descrito en todos los libros. Y si bien el porcentaje de pacientes que desarrollan carcinoma, que lo hacen a partir de una enfermedad inflamatoria, es baja, es importante porque además han ido aumentando, como decíamos, los casos, cada vez vemos más casos de enfermedad inflamatoria, y por lo tanto van a haber a futuro más casos con un carcinoma desarrollado en una displasia en estos pacientes con enfermedad inflamatoria. Y por lo tanto, si bien los porcentajes son bajos, tenemos que tenerlo presente, tenemos que saber diagnosticarlo y saber que el tiempo de evolución en general es largo, y hay diferentes análisis, como dice ahí, que se ve que en un 2% desarrollan a los 10 años, el riesgo de cáncer, ¿verdad? Es un 2% a los 10 años, 8% a los 20, 17% a los 30, y así va aumentando en relación a los años. Lo importante también de esto es que se desarrollan, como decíamos, en las áreas de inflamación crónica. Por eso es importante, cuando vemos una lesión, que en la mucosa adyacente a esa lesión que estamos estudiando debemos de ver inflamación. Tiene que asentar en el área de inflamación, porque no siempre son continuas la afectación de la mucosa, y es imprescindible que se desarrolle, para decir que está asociada a una enfermedad inflamatoria, en área de inflamación crónica previa. Pueden ser única o multifocal, como decíamos, que puede afectar todo el colon y puede darse la displasia de forma focal en distintas áreas a la vez incluso. Y también recordar que estos pacientes además pueden desarrollar los adenomas convencionales que vemos siempre, y por lo tanto es importante, para decir si, por ejemplo, es un adenoma esporádico o es una displasia asociada a una enfermedad inflamatoria, debemos de ver ese componente inflamatorio crónico con todas las alteraciones que describía Caro anteriormente, para poder hablar de que está asociada esa displasia a enfermedad inflamatoria. Clínicamente no hay elementos, signos o síntomas que nos hablen de que este paciente está desarrollando una displasia. Endoscópicamente a veces también es difícil, porque como mostraba Caro, las lesiones que normalmente producen estas patologías son muy heterogéneas, y el endoscopista también tiene que estar muy adiestrado en ver estos pacientes. En general los endoscopistas también tienen como... se especializan y bueno, ven muchos casos de esto para poder identificar áreas sospechosas o no.
Y las lesiones pueden ser visibles en algunos casos o no visibles, como dice ahí, como lo determina la WHO. En el caso de las lesiones visibles, pueden ser polipoides, que pueden ser pediculadas o pueden ser sésiles. Algunos autores también le dicen que esas lesiones polipoides pueden ser adenoma-like o no adenoma-like, porque ellos lo ven por el pit pattern y todo eso, lo ven como lesiones que pueden remediar un adenoma esporádico, o en otros casos es más heterogénea, y esa arquitectura y ese patrón vascular que ellos observan para poder determinar si puede llegar a haber algún tipo de lesión o no, es más aberrante, es más heterogéneo, y no es tan sencillo como los patrones que ellos están acostumbrados a ver a nivel de los pólipos comunes. O sea que tanto para nosotros es difícil determinar la displasia, pero para ellos también lo es de forma endoscópica. Y también hay lesiones que no son polipoides, que pueden ser superficiales, pueden ser planas, pueden ser deprimidas, o sea que la variabilidad es grande. Y bueno, lo importante, o sea, una de las cosas más importantes, y que esto ha cambiado en el último tiempo, y lo que está establecido ahora y que está en el libro de la OMS, es que debemos de estratificar a la displasia en 4 categorías. Y estas biopsias tenemos que siempre, en todos los pacientes que vemos, que estudiamos sus biopsias, siempre debemos establecer si hay o no presencia de displasia, tanto sea que esta enfermedad inflamatoria esté en actividad o no esté en actividad. Siempre debemos, eso antes no era tan así, pero ahora se vio que siempre debemos de especificar si la displasia está presente o no, o si es indeterminada. Las 4 categorías que están establecidas son negativo para displasia, indefinida para displasia, positiva para displasia, y en este caso bajo grado o alto grado. Los criterios morfológicos son los mismos que ya conocemos, que son los criterios morfológicos tanto de la arquitectura como de las células. Estos son 2 ejemplos de casos con presencia en la foto de la izquierda. Lo que vemos es una displasia que tiene un patrón tubular. También debemos describir el patrón, como siempre, el patrón tubular, túbulo velloso o velloso, en este caso tubular, y además del patrón, las células, que en general las células, como en el caso de la izquierda, que es una displasia de bajo grado, son núcleos hipercromáticos, basales, con bastante conservada la polaridad, con el citoplasma que puede tener todavía mucosecreción o puede ir perdiéndola, pero hay una cierta arquitectura bastante conservada. En el caso de la foto de la derecha, yo no sé si ven el cursor, ya hay una alteración de la disposición de los núcleos, están en diferentes alturas, se pueden llegar a ver mitosis, hay una alteración de la arquitectura. En este caso el patrón es tubular, pero puede haber alguna glandulita que esté back to back, y en este caso es una displasia de alto grado. El libro de la OMS también lo que hace es volver a citar la clasificación de Viena, que también están esos 4 niveles que recién mencionábamos. Este es otro caso que también de displasia en una enfermedad inflamatoria, en este caso en una enfermedad de Crohn, en el anterior era una enfermedad, una colitis ulcerosa, y en la imagen de la izquierda lo que vemos, en la foto más topográfica, ya podemos llegar a ver un área, no sé si ven el cursor ustedes, se puede llegar a ver un área que es como diferente del resto. Lo que dicen que siempre cuando lo miramos a topográfico, que es una de las formas que nos ayuda también a diferenciarlo de si esto es reactivo o no es reactivo, que en realidad eso es uno de los problemas más difíciles que tenemos, es que en general en las áreas de displasia hay una abrupta, hay una abrupta diferencia entre lo que sería el epitelio más regenerativo o sin displasia que lo que sería el área de displasia. Eso es una de las cosas que puede llegar a ayudarnos para diferenciar displasia de regenerativo, pero no siempre es tan fácil. Después, a mayor aumento,
lo que veíamos recién, la alteración tanto de la arquitectura como a nivel de las células, con el hipercromatismo celular, en este caso las células que pierden un poco la polaridad, que se posicionan a diferente altura en el epitelio, puede llegar a verse también mitosis, como decíamos. Y bueno, un poco lo que decíamos de las lesiones planas, que muchas veces son hallazgos de biopsias que son aleatorias. Entonces, la importancia de que estén bien definidas en cuanto a la endoscopía en el sitio donde fueron realizadas esas biopsias y del sector adyacente para nosotros poder llegar a interpretar mejor esas lesiones. Y la endoscopía, entonces, como decíamos, todos los datos endoscópicos que no siempre los tenemos, que tenemos que pedirlos, son importantísimos para poder hacer un correcto diagnóstico. Otra de las cosas en cuanto a la displasia, que esto está también está en varios de los artículos que estuve leyendo y está en el libro de la OMS, es que los subtipos son los subtipos morfológicos de displasia, que en general y la más frecuente y la que más estamos acostumbrados a ver es la de tipo intestinal, por suerte, porque es la más fácil para nosotros, pero también recordar que existen la de tipo cerrado, como la foto de la izquierda abajo, y la de tipo mucinoso, gástrico, como dice ahí, que también se pueden llegar a ver este tipo de displasia, y no, o sea, siempre hay que tenerlos en cuenta, y bueno, siempre hacer la correlación con todo el resto de los datos que tenemos. Como decíamos, la displasia se va a estratificar entonces en 4 grupos, y como siempre hay un mayor nivel de acuerdo entre patólogos cuando la displasia es de alto grado o cuando es negativa para displasia. El problema viene cuando hay un bajo nivel de acuerdo en general, cuando la displasia es de bajo grado o indeterminada. Y acá es donde aparece el epitelio regenerativo, como las imágenes que mostraba Caro, que son muy ilustrativas, y bueno, que muchas veces nos dan dolores de cabeza. Son pocos los casos que vemos, pero cuando los vemos generan dolor de cabeza, y en esos casos, cuando nosotros sospechamos o cuando nosotros informamos displasia, lo que está recomendado es la segunda mirada por otro patólogo, y que en general se recomienda que no sea del mismo grupo de trabajo, porque a veces eso sesga un poco los resultados también, o sea que se sugiere la mirada de un segundo patólogo experto. Y bueno, como decíamos, la displasia, ya falta poco, la displasia en la enfermedad inflamatoria varía mucho según mucha variabilidad interobservador. Entonces, lo que se lee en la literatura y lo que todos tratan de buscar es algo que a nosotros nos diga, bueno, esto sí es displasia, esto no es displasia, y como veíamos en la patogenia, la presencia del P53 en muchos de estos casos con displasia y después con carcinoma derivados de la enfermedad inflamatoria, la alta presencia de la alteración del P53 dio a pensar que este gen alterado estaba asociado, como decíamos, a la cascada, y que podía ser un determinante de displasia o no, y que incluso en los laboratorios que nosotros manejamos, que si bien no tenemos muchas cosas, pero bueno, inmunistoquímica en general podemos acceder, y el P53 se detecta por inmunistoquímica, dijeron, bueno, vamos a hacer P53 para determinar la displasia, pero se vio que solamente entre un 33 y un 67% de los pacientes con displasia expresan el P53. Y se ve expresado también ampliamente en los casos de carcinoma colorectal asociados a las colitis. Y lo otro que se vio es que puede expresarse también en el epitelio regenerativo no displásico. Incluso hay trabajos que muestran, estudios que se han hecho, que ahora le voy a mostrar uno para finalizar, que han hecho el estudio del P53 en muestras que tienen tanto displasia como carcinoma, y a su vez el P53 también se ha visto en el epitelio adyacente que no tiene displasia,
porque ya tiene la alteración genética. O sea que el P53, si bien es frecuentemente visto como una alteración temprana, también puede marcarnos positivo en células que no son displásicas. Por lo tanto, seguimos en la misma y lo único que a nosotros nos va a hacer el diagnóstico es la morfología de la lesión, como decíamos. Simplemente para mostrarles, ese es un artículo de la USCAP que es de ahora, del 2021, que si alguien lo quiere lo podemos facilitar, y un poco habla de la caracterización molecular de la colitis ulcerosa asociado al carcinoma colorectal. Y lo interesante de esto es que en realidad ellos toman 19 pacientes de los cuales tienen seguimiento, tienen todos los datos clínicos, tienen la biopsia y tienen la pieza quirúrgica, porque estos pacientes fueron operados. Y lo que se hizo fue un estudio de datos, que como vemos acá, incluye todos los datos, los datos clínicos, y bueno, un poquito para ver la progresión de estos pacientes, en qué pacientes se vio la progresión al cáncer, y se vio que la edad media de los pacientes que desarrollaron, de esos pacientes estudiados, la edad media fue de 45 años. La duración entre el diagnóstico de la colitis y la presentación del carcinoma colorectal tiene una media de, esos son años, de 18 años, desde el diagnóstico hasta el cáncer. En sexo no vieron mucha diferencia. En los estadios, como ven, tanto 1, 2 o 3, los estadios, pero bueno, fue un número bajo de pacientes, 19, pero para nosotros es un montón, 19 pacientes. El sitio también de presentación fue mayor en el colon derecho, seguido del recto y luego del izquierdo. En estos casos también, como dijimos, se ven lesiones sincrónicas. En este caso, 4 de los pacientes desarrollaron lesiones sincrónicas. El tipo histológico, el más frecuente, es el tipo intestinal, pero también se llegaron a ver tipos mucinosos de células en anillos, que también están descritos, que se ven con cierta frecuencia. Y lo otro que me pareció importante que le hayan realizado es el estatus de microsatélites, que a todos esos pacientes le hicieron, tanto por inmunistoquímica como por PCR, le hicieron el estatus de microsatélites, y en todos los casos que ellos estudiaron, el estatus de microsatélite fue estable, o sea que tenían presente las proteínas reparadoras en estos casos. Y esta es la última imagen, que es un poco lo que ellos hicieron. Bueno, le hicieron un montón un panel genético bastante amplio, y lo que quiero resaltarles es que lo que decíamos, que el TP53 se vio en un 80 y pico % de los casos estudiados por ellos, y después menos frecuentemente le seguían el APC y bueno, KRAS y así. Pero me pareció interesante porque es algo nuevo y que, o sea, un poco nos podía llegar a aportar algún dato interesante. Y para redondear y ir terminando y terminar, recordarles entonces que lo de la estratificación en 4 categorías, que siempre debemos de informarlo en el informe, ya sea que tenga actividad o que no tenga actividad, debe estar presente la displasia, si está o no, y que seguimos con los criterios morfológicos para su diagnóstico, con técnicas de hematoxilina y eosina, y más de un patólogo, y obviamente ver los pacientes en conjunto, o sea, en conjunto con el equipo de patólogos y en conjunto con todos los clínicos, como mencionaba Caro, que eso es importantísimo. Como decía ella, llegamos a conocer a estos pacientes porque, digo, les hacen biopsias bastante seguidos, y bueno, ya está buenísimo que existan este tipo de grupos, y que bueno, y que la anatomía patológica es muy importante en estos pacientes, para su seguimiento y bueno, para la detección de estas lesiones. Y para finalizar, un pequeño recuerdo y un homenaje
para el doctor Eduardo Fenocchi, que tanto hizo por este país en cuanto al tema de cáncer colorectal. Bueno, este es parte del equipo del Centro de Cáncer Digestivo, del Instituto Nacional del Cáncer, que fue en diciembre del 2019 el Congreso Panamericano de Cáncer Colorectal, y que bueno, que ahí estuvimos, participamos, y simplemente un homenaje para él, que bueno, que el año pasado lamentablemente falleció. Y bueno, muchas gracias por la atención, y espero no haber sido muy rápida con todo lo que dije, que se haya entendido. Muchas gracias, Ceci. La verdad que estuvo lindísimo también lo que tú presentaste, muy claro y muy aclarador además. Y muy interesante todas las cosas que nos mostraste. Sobre todo esta parte de la carcinogénesis, por decir de alguna manera, de la vía de desarrollo, de cómo se llega al cáncer en estos pacientes, que siempre es en etapas a veces más tempranas que lo que es en la población general, ¿no? Justamente, que son pacientes que son más jóvenes de lo habitual en el cáncer colorectal, y que tienen un montón de otras, como decía Caro, de otras implicancias, tanto comorbilidades, o sea, una alteración en su vida desde muchos años, y bueno, sí. Son pacientes muy complejos. Sí, la verdad que sí. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario o algún aporte de su experiencia o de algo que les interese comentar. Y si no, creo que Uruguay va 2-1, 2-0. Yo felicitarle a las dos, me encantó la exposición, chiquilina. Por lo menos gracias, Lu, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, si nadie tiene más nada para comentar, les vuelvo a agradecer a las dos, que la verdad que hicieron un trabajo precioso, muy bien armada la charla, muy complementaria una conversación de la otra, y muy aclaradora, muy linda. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos en la próxima, entonces. Bárbaro, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao.